Nunca pensé que terminaría huyendo de mi propio rancho en plena madrugada. Lo digo ya, sin rodeos. Lo que guardábamos en ese pedazo de tierra no eran solo recuerdos o animales. Había algo que cambiaba las cosas más simples, las que uno da por seguras, y las volvía extrañas. Por eso hoy te invito a que escuches con cuidado. Descubre encuentros escalofriantes con nahuales que fueron ocultados. No es un titular. Es lo que viví. Mi nombre es Gilberto Mora. He pasado la mayor parte de mi vida entre cercas de alambre, leña apilada y la carretera de terracería que conecta el rancho con el pueblo. Mi casa era un jacal pequeño, una cocina con fogón, una recámara donde alcanzaba a caber un colchón y una ventana que daba al camino. Desde chico tuve perros. Siempre pensé que un perro sabe más de los dueños que nosotros mismos. Canelo llegó a mi vida como cachorro, con las patas grandes y esa mezcla de color café y negro que al sol parece quemada. Fue mi compañero durante años. Me seguía a la huerta, cuidaba el redil, y en las noches se dormía al borde de mi cama como si pidiera permiso para protegerme. Empezó con ausencias pequeñas. Un día faltó un perro de los vecinos. Otro amanecer hallaron una gallina sin plumas en la puerta del corral, como si la hubieran expuesto y observado. La gente del pueblo murmuraba. Algunos decían que zorros, otros que lobos, que el monte estaba más hambriento. Yo escuchaba y hacía ruido con las ollas. Trataba de no creer, pero los ladridos de la noche empezaron a cambiar. Antes eran un aluvión de voces, ahora era silencio, y a lo lejos, uno o dos aullidos que se detenían de repente como si apagaras una radio con la mano. Una noche me desperté con el frío de la ventana abierta y el olor a tierra mojada que se filtra entre tablones. Miré hacia el borde de la cama y Canelo no estaba. No ladró para avisarme, no se asomó por la puerta. Me puse el pantalón con los pies dormidos y salí a la noche. La luna estaba delgada, un cuchillo sobre los pinos, y el rancho parecía un barco que perdió su motor. Todo callado, la chimenea apagada, las sombras largas como manos. Empecé a llamar su nombre, primero suave, luego con más fuerza. Nada. Solo el viento y el roce de hojas que no terminaba de callarse. Al día siguiente apareció Canelo. Volvió como vuelven los perros que conocen la casa, con las patas sucias de barro, con el lomo encorvado. Pero algo era distinto. Caminaba despacio, como si midiera el espacio, con una paciencia que no era suya. Lo vi pasar por la puerta y noté que no movía la cola. Sus ojos estaban fijos, en un punto que yo no alcanzaba a ver. Me acerqué y me dio gusto al principio, porque es el reflejo de un alma conocida. Lo llamé con cariño, y él se limitó a mirarme sin brillo. En su hocico había una pequeña cicatriz que no había antes. Le pasé la mano y sentí que su pelo estaba áspero, como si lo hubieran lavando con agua fría, y un movimiento en sus costillas que no fue respiración normal, sino un tironeo profundo, lento, como de alguien que intenta recordar cómo respirar. Los días siguientes las cosas fueron empeorando. A veces, en la madrugada, sentía que alguien me observaba desde el corral. No era un vecino ni un animal. La sensación era de una mirada que no parpadea, que registra y estudia. Los perros del lugar, los que quedaban, obedecían a una regla nueva. Antes del amanecer se reunían en los bordes del rancho y callaban. No ladraban al pasar un jinete, ni al ruido de una camioneta. Era un silencio pactado, frío. Empecé a notar huellas diferentes en la tierra húmeda. No solo las de perros, también unas marcas que parecían de manos, de dedos alargados, dejando un surco que terminaba en una garra. No tenían sentido, como si alguien hubiera intentado imitar patas y manos a la vez. Una tarde, el dueño del rancho, un compadre mayor que yo, me dijo lo mismo con cuidado, como si pronunciarlo fuera liberar algo que las paredes podían escuchar. Gil, esto no es solo hambre. Hace años que la gente cuenta cosas, pero nadie quiere decirlo fuerte. Cuando pregunté a quién se refería,
Me contó historias de la abuela de un vecino, de noches con luces que atravesaban los cerros y sombras que se alargaban a contrapelo. Nahuales, murmuró, y luego se corrigió. No lo digo de broma, solo digo que hay cosas antiguas, y cuando se enfadan, a veces se comen animales, a veces se quedan con algo más. Me reí flojo y me fui. Por dentro, sin embargo, la risa se quedó pegada. En el pueblo empezaron a circular explicaciones que nadie quería poner en voz alta. Unos dijeron que eran brujerías viejas, otros que eran pactos de tierras olvidadas. Los ancianos contaban, en voz baja, sobre guardianes del monte que toman formas, y que los nombres para esas cosas eran distintos según la familia. Algunos los llamaban nahuales, otros los nombraban como sombras que se disfrazan de vecino. Lo que me preocupaba era la actitud de silencio. Cuando la gente decide no hablar, pensé, es porque algo les da miedo de verdad. Empezamos a quitarle importancia en la plaza, porque los turistas podrían asustarse, y los pocos comercios dependen del paso de gente. Pero el silencio no contenía lo que venía. Una noche, a eso de las 11, escuché un ruido que no había escuchado antes. Un golpe sordo contra la puerta de la cocina, como si alguien tanteara por fuera con las uñas. Canelo estaba a mi lado, y por primera vez en semanas vi los ojos del animal tan claros como dos monedas. No emitió sonido, pero su cuerpo se tensó, los pelos se erizaron. Miró hacia la ventana y luego hacia atrás, hacia la oscuridad del patio. Respiraba con dificultad. Me levanté a ver qué pasaba. La puerta estaba cerrada con las contrapesas, pero el golpe volvió, más fuerte, como si quien estuviera afuera quisiera entrar con algo que no era la corriente. Abrí de un tirón. La noche me golpeó el rostro con su humedad y un olor que no supe nombrar. No era solo barro y pino. Había una mezcla de algo antiguo, de tierra removida y algo dulce, casi como fruta podrida. Ahí, a medio metro de la puerta, estaba Canelo. No ladró, no movió la cola. Se miró la pata como quien descubre un nuevo miembro. Se levantó y caminó hacia mí. Vi la luna reflejada en sus ojos, y por un segundo asumí que todo volvería a la normalidad. No fue así. Cuando estuvo frente a mí comprendí que su postura no era de perro. Apoyó las patas frontales en mis muslos y su boca no olfateó con la familiar melancolía de antes. Me miró con una paciencia que me atravesó. Luego, con una lentitud que no sabía de los perros, dio un paso atrás y alzó el hocico. Hubo un sonido, algo entre un susurro y un gemido que salía de su garganta y se hacía humano al tiempo. No entendí palabras, pero el aire alrededor vibró como si alguien hubiera tocado una cuerda tensa. Violando todo instinto de hombre coherente, retrocedí hasta la cocina y accidentalmente choqué la mesa con el hombro. El clímax de mi miedo no vino por ataque físico, vino por la certeza de que algo que conocía había dejado de ser conocible. Canelo se alzó con agilidad y su figura cambió bajo la luna. No hubo fuego ni truco, fue más sutil. La columna se enderezó de una manera que no corresponde a un perro. Las patas, que hasta hace un segundo habían sido 4, se transformaron en 2 en un gesto que desafía la memoria de lo que es posible. Vi cómo la carne se recolocaba con un sonido húmedo, cómo los hombros se ensancharon, y la cabeza, esa cabeza que aún tenía el rastro de la nariz del animal, se volvió con una dirección más humana. No quiero usar términos grotescos, pero hubo un momento en que su hocico se alargó hasta parecer una máscara rota, y detrás, como si una voz hubiera salido de una garganta vieja, brotó un gruñido que llevaba una cadencia gutural y una entonación que me recordó a los hombres cuando discuten. Me quedé congelado. ¿Qué hubiera hecho cualquier otro? Quizá llamar a alguien, quizá disparar si tuviera armas. Yo no tenía armas a mano, y la sensación de estar en la cocina, entre la olla y la nevera, me pegó a la tierra. Canelo, o lo que fuera, levantó un brazo que ya no era perro.
La piel sobre ese brazo tenía manchas, pelos que no crecían regulares, como si la naturaleza hubiera intentado disimular una costumbre olvidada. Aquella mano no tenía la dulzura de una pata. La apoyó sobre la mesa, y frente a mí apareció la forma humana de algo que siempre había sido animal. Sus ojos eran los que siempre me habían mirado las noches de lluvia. Pero ahora, detrás de esa mirada, flotaba una intención antigua y precisa. Sentí que me evaluaba. No veía odio. Veía antesala, un acuerdo que había sido roto o que se reclamaba. Luego sucedió lo que me obligó a huir. No fue inmediato, no fue un arrebato. Fue una serie de pequeños pasos, como si el mundo se deslizara por una pendiente de minutos que se aceleraban. El ser, Canelo con forma humana, intentó pasar por la puerta. No lo dejé. Marché frente a él con el corazón a punto de salirse. En un movimiento lento como de teatro, dejó caer una cabeza ligera hacia atrás y lanzó un sonido deshumanizado, un alarido que contenía el eco de muchos animales a la vez. Mi sangre se congeló. La casa, hasta entonces un espacio conocido, pareció encogerse. Pensé en cerrar la puerta y esconderme. Pensé en agarrar la radio del viejo y pedir ayuda. Pero las manos me temblaban tanto que la radio cayó, y sonó un zumbido agudo que forzó un instante de confusión. Aprovechando esa confusión, Canelo aprovechó y tomó una decisión. No rugió ni atacó de frente. Se mezcló en la penumbra, se movió con esa ligereza que solo tienen los que se sienten dueños del lugar, y se deslizó entre las sombras del patio, desapareciendo como si el mundo se lo tragara. No vi el momento en que cruzó el terreno, solo su ausencia y la puerta que temblaba por el viento o por algo que había pasado. Sentí que mis piernas eran de plomo. Salí al porche y grité. Simple, un grito sin forma ni método. Los perros del vecindario contestaron con llantos que se extinguieron en la colina. No hubo un rasgo de pelea. No hubo rastros. Solo el silencio que dejó una criatura que no sabemos nombrar. Esa noche prendí el motor de la camioneta y manejé sin rumbo. Las luces de la cabina dibujaban líneas de polvo en el aire. La carretera de terracería bajo mis ruedas parecía un cinturón que no dejaba de removerse. El frío me dolía las manos. Conduje hasta topar con la carretera principal y torcí hacia el pueblo con la esperanza de encontrar alguna luz, alguna humanidad que me diera el permiso de volver a ser hombre. Cuando llegué, las puertas de la cantina estaban cerradas, y en la esquina un farol apenas iluminaba a un grupo de mujeres cosiendo mientras murmuraban de espaldas. Les conté lo que había visto. Algunas se santiguaron sin levantar la vista. Un hombre mayor me puso una mano en el hombro y dijo, «No vuelvas ahí hasta que amanezca, hijo». Yo no entendía por qué. Solo sentía cómo la piel se me erizaba con la idea de regresar al jacal vacío. A partir de esa noche mi vida cambió. Me fui del rancho. Dejé el colchón, las viejas sillas, el redil, todo. Encontré un cuarto en el pueblo y empecé a trabajar en cosas que no tuvieran que ver con la noche. Dormía con la radio encendida y con la luz del pasillo prendida. No podía mirar perros sin que el estómago se me apretara. Los sueños me traían trozos de la transformación. Patas que se doblan, ojos que se vuelven humanos, una voz que dice mi nombre en la penumbra. Me volví cauteloso con los animales. Caminaba por la plaza con la cabeza baja, oyendo fragmentos de conversaciones que hablaban de la oleada de ausencias en los ranchos vecinos. Algunos afirmaban que la presencia se alimentaba de soledad. Otros susurraban que era territorial, como si las montañas guardaran antiguas deudas y los humanos hubieran dejado de pagar. El hombre que había sido dueño del rancho vino unas semanas después. Traía 2 bolsas con ropa y me miró con una mezcla de pena y miedo. Me dijo, «Gil, la gente decide no ver para conservar la paz. Pero cuando la paz está rota, hay que hacer algo. No te quedes callado».
Y con esas palabras me devolvió el sentido de que esto no era un asunto de uno solo. Había visto con mis ojos algo que no podía compartir sin poner en riesgo la cordura de quienes me escucharan. Pero la vida no nos permite guardar siempre el miedo para nosotros solos. En las sobremesas del pueblo empezó a rodar una pregunta. ¿Cuántas de estas cosas habían sido ocultadas? ¿Cuántas veces se prefirió olvidar, callar o inventar una explicación que no tocara la raíz de aquello? Fue entonces cuando noté un patrón que otros no querían ver. No era solo que los animales desaparecieran. Era la forma en que los desaparecimientos se tapaban con pequeñas historias. Perros que se escaparon, gallinas que sufrieron un ataque, o ganado que se ahuyentó. En algunas casas se encontraban huellas extrañas y se limpiaban de noche con la excusa de que no llamaríamos la atención. La gente, por costumbre o por miedo, prefería inventar la explicación más fácil. Y así, poco a poco, los hechos reales se convertían en murmullos que no dejan huella. No te pido que me creas sin cuestionarme. Sé lo que suena racional. Sin embargo, estas historias que te cuento estarán llenas de pequeños detalles que si alguna vez estuviste en esos parajes, reconocerás. El olor del pino después de lluvia, el sonido del alambre al tensarlo por la mañana, la manera en que la luz de la luna cae entre los cerros. Todo eso contribuye a que lo increíble parezca a veces inevitable. Y si te interesa este tipo de relatos, si te inquieta lo que la gente a veces prefiere ocultar antes que enfrentar, quédate. Suscríbete para más historias como esta. No prometo respuestas, solo relatos que mucha gente dejó de contar. Volviendo a mi historia, pasé meses sin dormir bien. Cada ruido me devolvía al rancho. Repetía las escenas una y otra vez en mi cabeza hasta desgastarlas. A veces pensaba, si hubiera ido con alguien, quizá las cosas no habrían escalado. En otras ocasiones, reflexionaba que lo peor no fue la transformación de Canelo, sino la indiferencia que permitimos ante lo extraño. Hubo noches en que me sentía protegido por la gente del pueblo, y otras en que veía cómo los rostros se cerraban como si llevaran una estrategia de olvido escrita en la piel. Me recriminaba por no haber sido más firme, por haber huido en lugar de enfrentar. Pero la verdad es que el miedo tiene esa capacidad. Obliga a los hombres a retroceder y a callar, y así las historias quedan a medias. No fui el único que vivió esa sensación de haber sido testigo de algo que la comunidad quería enterrar. Meses después, hablaron de otros lugares. Gente de cerro en cerro empezaba a contar, en voz baja, encuentros semejantes, perros que volvieron cambiados, luces que salían de los barrancos como pequeñas luciérnagas que no se apagaban, animales dispuestos de formas que parecían mensajes. En una tarde de mercado, una mujer que vende quesos me miró a los ojos y me dijo, «En San Miguel del Monte dicen que las cabras aparecen en fila, como si hubieran sido colocadas para que miren al cielo». No supe qué responder. Me limité a escuchar. Hubo además una noche en la que me di cuenta de la otra consecuencia: la desconfianza. Los vecinos empezaron a sospechar de los recién llegados, de los forasteros que pasaban por la zona. Se cerraron puertas con más firmeza y las reuniones dejaron de ser abiertas. El miedo se convirtió en una cortina que no dejaba pasar la verdad. Nadie quería que la gente de fuera supiera que en nuestras tierras existía algo que no encajaba en una tabla o en un informe. Mejor conservar la calma. Mejor decir que todo está bien y así preservar el silencio que algunos creían conveniente. La soledad que viví me empujó a buscar respuestas en otras bocas. Empecé a visitar a los ancianos en su casa, a escuchar la memoria de quienes habían vivido más años. La mayoría me contaba leyendas que mezclaban mitos con advertencias, pactos de antaño con la tierra, espíritus que protegen ciertos cerros y seres que adoptan formas familiares para acercarse al hombre. Me explicaban que algunos nahuales cuidan a la comunidad y otros, confundidos o enojados,
atacan. Pero todo era contado como posibilidad, no como teoría cerrada. Me gustó esa ambigüedad porque me permitía seguir creyendo en la humanidad de lo que había visto y al mismo tiempo aceptar que había fronteras que no son atravesables con la lógica. Pasaron semanas y mi vida se normalizó a medias. Conseguí empleos temporales, trabajé en la construcción de un cobertizo, reparé cercas, pero siempre con la sensación de que algo me observaba. A veces, al recostar la cabeza, me parecía escuchar pasos fuera de la casa. Afuera, a lo lejos, algún perro aullaba, y la respuesta humana era tan mínima que me asustaba. Me encontré, sin buscarlo, en una suerte de exilio interno. Vivía en el pueblo, pero mi mente y mis recuerdos seguían en el rancho. Extrañaba el ruido de la herramienta golpeando la madera, pero no podía regresar a lo que hasta entonces llamaba hogar. Y fue en ese limbo donde comenzaron a llegar los rumores más concretos. Desde San Miguel del Monte, un pueblo no muy distante, comenzaron a llegar relatos que coincidían con lo que había vivido. Animales dispuestos en patrones, luces que cruzaban la noche como bolas incandescentes y gritos que perforaban la quietud. Algunos hablaban de ataques a personas, de perros que se convirtieron en figuras humanoides y se llevaron a alguno que otro despistado. La confluencia de historias me inquietó más que el rumor aislado. No era un caso particular, pensé. Era un fenómeno que se repetía en la región. En las semanas siguientes me vi empujado a prestar atención a los detalles que antes hubiera descartado. Empecé a anotar nombres de lugares, fechas, coincidencias. Entrevisté a quien estaba dispuesto a hablar y lentamente se dibujó un mapa de encuentros. No todos los relatos eran iguales, pero coincidían en el espíritu. Algo que adopta formas familiares para acercarse, un territorio reclamado por seres antiguos y la costumbre de tapar lo ocurrido con versiones cómodas. Lo que más me llamó la atención fue la mecánica del ocultamiento. No siempre fue silencio por miedo. Muchas veces fue silencio por protección, como si la comunidad creyera que revelar demasiado sería invitar a algo peor. La vida me llevó a una noche de fiesta en la plaza de San Miguel. Allí conocí a un par de hermanos que habían perdido animales de forma extraña. Se llamaban David y Andrés, dos jóvenes que trabajaban en el monte y que contaban con crudeza lo que habían visto. Cabras dispuestas en un círculo bajo la luna, con sus ojos abiertos fijos en un punto donde no había nada, y una noche en la que escucharon pasos que alternaban entre lo humano y lo animal. Cuando pronunciaron la palabra nahual, lo hicieron con respeto, no con miedo escénico. Tenían la mirada de quienes han visto algo y saben que contarla puede significar que nadie crea, o que alguien reaccione de forma equivocada. Me acuerdo del momento en que me miraron y me dijeron, la gente oculta las cosas porque no quiere que otros sepan que las montañas mandan. Sus palabras fueron directas, y por primera vez desde que empecé a contar mi historia, pensé que quizá mi experiencia no era una locura aislada. Si el fenómeno se repetía y se ocultaba, entonces había algo que obligaba a la gente a callar. Y si algo obliga a callar, hay una raíz más profunda que el ruido de los lobos. No puedo contarte todo de golpe, porque incluso ahora hay hilos que se mantienen tensos. Pero sí puedo decir lo que me quedó marcado, la sensación de que vivimos al borde de un pacto olvidado. Hay territorios que alguna vez se pactaron con el monte, con seres que hoy llamamos nahuales, y cuando los humanos se olvidan de pagar su parte, sea respeto, ofrenda, límite, los antiguos reclamantes se presentan a su manera. No vengo a defender ni a juzgar creencias, solo digo que hay una lógica, una coherencia en esos relatos que no se explica solo con hambre de animales ni con la imaginación de los que viven aislados. Todavía guardo una prueba que recauda más preguntas que respuestas. La encontré sin buscar, a la vera del camino que une mi pueblo con el rancho. Era una placa de metal, corroída por el tiempo, con picaduras que parecían mordiscos, y en el reverso una serie de marcas como de manos humanas y garras. No explicaba nada,
pero me hablaba de algo que había sido dejado a propósito. Cuando se la mostré a un anciano del lugar, sus ojos se humedecieron y me dijo: «Hay cosas que se entierra la gente para que no revivan la memoria. Algunos objetos sirven para testimonio, otros para advertencia». Guardé esa placa en mi cuarto como quien guarda una carta de un familiar muerto. Con cuidado, con respeto, con un miedo que pide discreción. Y sin embargo, aunque traté de cerrar ese capítulo, algo en mí cambió. No solo por lo que vi en el rancho, sino por la manera en que la gente alrededor decidió proteger su normalidad a costa de la verdad. Esa costumbre de ocultar no me permitió reconstruir la tranquilidad. Quería saber más. Quería entender por qué un amigo perro se transformó en algo que no podía reconocer. Quería saber si a lo mejor, en algún cerro cercano, había alguien que pudiera explicar sin juzgar ni ridiculizar. Fue entonces cuando empezaron a llegar nombres. Narradores de la región hablaban de un hombre que se llamaba Narciso, un forastero con fama de lidiar con asuntos extraños. Decían que no era curandero ni chamán al uso. Era alguien que aparecía cuando el pueblo ya no sabía qué hacer. Esa pista me llenó de una energía contradictoria. Por un lado, me alegró pensar que hay quienes no aceptan el silencio. Por otro, me asustó la idea de que si alguien tiene respuestas, esas respuestas podrían obligar a mirar cosas que prefiero dejar debajo del colchón. Aún así, la curiosidad venció al miedo. Quería saber si lo que yo viví era un caso aislado o parte de una estructura mayor. Busqué más testimonios. Hablé con gente que había sufrido pérdidas, y de a poco, el mapa de encuentros empezó a tomar forma. La idea de que estos episodios fueron ocultados dejó de ser una sospecha y se volvió una certeza angustiosa. En el borde de esa certeza apareció la mención a San Miguel del Monte con insistencia. La narración que venía de allí hablaba de una escalada que no voy a detallar ahora. Solo diré que en ese pueblo hubo noches donde la gente se quedó al borde del pánico. Los relatos de David y Andrés solo eran el principio, y fue en una de esas conversaciones con un vecino que recibí la frase que me heló. No fuimos los únicos que callaron. Muchos guardaron cosas para no despertar a los cerros. Con esa frase, comprendí que lo que antes era mi trauma personal, ahora era un asunto regional. Había más historias, más ocultamientos, más heridas en la memoria colectiva. Así fue como a mi vida le surgió un nuevo rumbo. No volver al rancho sin preparar la cabeza, sin entender que el silencio mata más que lo visible. No fui el único que quiso buscar, y no soy el único que ahora te cuenta. Si algo aprendí, y lo repito porque me dolió mucho, es que ocultar no elimina la amenaza, solo la atrasa y la hace más compleja. Por eso digo, sin pretensiones académicas, que hay que escuchar a quienes han sobrevivido, no para provocar valor, sino para reconocer las señales y entender por qué tantas cosas se han mantenido en la sombra. En ese punto, cuando ya había pasado un tiempo de mi huida y la sed de respuestas me empujaba, llegaron noticias más concretas desde San Miguel. No eran solo rumores de gente que pierde animales. Hablaban de bolas de fuego que se desplazaban en columnas sobre las laderas, de crianzas dispuestas en patrones que parecían rituales, y de gritos que desgarraban la noche. La historia acumulada de mi rancho y la que llegaba de San Miguel empezaron a coincidir en elementos que no podían ser coincidencia. Fue entonces que supe que mi experiencia formaba parte de algo mayor, algo que había sido ocultado y que ahora, de a poco, se hacía visible por inevitabilidad. Pero no quiero adelantar más de lo que corresponde. Hay momentos en los que la verdad necesita tiempo para organizarse. Y en la forma en que escuché, aprendí que las historias que han sido ocultadas necesitan testigos que no las pierdan. Por ahora, lo que te puedo dejar es esto. Mi noche con Canelo, mi huida, la placa oxidada, las conversaciones en la plaza y la certeza de que las montañas guardan memoria. En otra montaña, no muy lejos, la memoria también empezó a despertarse.
En San Miguel del Monte, la noche se dobló sobre el pueblo como un lienzo pesado. Las campanas dejaron de sonar por haber perdido su ritmo. La gente, que siempre había sido ruidosa en la plaza, empezó a hablar en susurros. Las historias que venían de las cercas y de los cerros circulaban con la densidad de una enfermedad. Cabras alineadas mirando al cielo, con sus ojos abiertos y sin pánico. Gallinas encontradas sin señales de pelea, como si alguien las hubiera acomodado. Perros que regresaban con la mirada de fuera, desprovistos de brillo. Don Tomás, hombre de pocas letras y doble de respeto, fue el primero en avisar a la alcaldía después de encontrar, una madrugada, a su mejor macho en el patio, inmóvil y colocado sobre un círculo de piedras pequeñas. Doña Lucía contó que abrió la puerta y lo vio a lo lejos, quieto, con la cabeza levantada como si esperara la orden de alguien que no se veía. De los hermanos Silva y Mendoza no quedó más testimonio que la espantosa entrega de la verdad. La desaparición del ganado y el temor pegado en la cara de quienes quedaron. Al principio, las autoridades, como suele pasar, intentaron encubrir la incomodidad con cifras y explicaciones oficiales. Un funcionario dijo a la prensa local que se trataba de depredadores comunes. El capitán Martínez, que dirige la guarnición local, organizó patrullajes con linternas y perros, y vino con promesas de control y de recompensas por información útil. Pero nadie encontraba rastros lógicos. Las huellas que sí aparecían no siempre correspondían a un cuadrúpedo conocido. Algunas parecían manos alargadas, otras terminaban en marcas profundas que ningún casco militar supo catalogar. Los soldados regresaban a las noches con los ojos hundidos en la fatiga, convencidos de que la espesura del monte les devolvía solo ecos y mentiras. El pánico creció cuando, una madrugada con niebla, el doctor Ramírez fue llamado a la casa de los hermanos David y Andrés. Una de las vecinas había sido atacada mientras dejaba agua a las gallinas. No fue asesinada, pero regresó sin palabras, con la piel cubierta de frío y con una historia que se atascó entre los dientes. Lo vi y no era un hombre. No era un animal como lo conocemos. Tenía manos y patas. Y lloró. Palabras así, dichas por una mujer que siempre había reído, tuvieron más peso que cualquier boletín. El pueblo se encerró. Las ventanas se sellaron con tablas y los coches se estacionaron en los portones preparados para huir. Fue en ese clima de miedo que las bolas de fuego hicieron su aparición. No eran relámpagos ni linternas que alguien lanzara al cielo. Eran esferas luminosas, de un rojo que olía a hierro, que subían entre los pinos y trazaban columnas sobre las laderas. Se movían con inteligencia, seguían senderos, esquivaban las copas, se agrupaban sobre los potreros y se retiraban como si un pastor invisible las llamara. Las personas que las vieron no hablaban de superstición ni de alucinación. Hablaban de un fenómeno que no encajaba en las reglas de la física que conocían. Esos objetos prendían y apagaban la noche con una cadencia que parecía un lenguaje, y los perros se amontonaban con el pelaje erizado, respondiendo a un sonido que nadie más oía. Entre los rumores, la memoria ancestral se filtró. Los ancianos murmuraban que los cerros tenían guardas, y que las formas adoptadas variaban según las familias que las llamaban. Hay nahuales que protegen, y hay nahuales que exigen, decía el viejo pastor don Manuel, entre la amargura del tabaco y la admiración por lo inexplicable. Unos llamaban a lo ocurrido castigo, otros lo describían como reclamación, tierras que fueron ocupadas sin pedir permiso a las voces antiguas. Los relatos no coincidían en todo, pero sí en el tono. Había algo antiguo que había despertado. La tensión alcanzó al mundo civilizado cuando una mujer fue hallada en la carretera, caminando desorientada, con la ropa rasgada y con palabras sueltas que decían: «El cerro respira conmigo». Una comisión municipal intentó tomar control. El capitán Martínez montó retenes y organizó un batallón que se adentró en la noche con rifles y convicción. La moral castrense, sin embargo, se descompuso al poco tiempo.
Los hombres encontraron a su paso escenas que desafiaban su entrenamiento. Animales colocados en patrones, ínfimas señales en la tierra que parecían advertencias, sonidos sin origen. Uno de los soldados, después de una patrulla que duró más de 12 horas, regresó con los labios pelados por la fiebre y dijo temblando: «No es caza, es mensaje». El plan militar se tambaleó porque no sabía a quién encarar. Cuando la palabra fracaso empezó a rondar la guarnición, llegó Narciso. No llegó en helicóptero ni en vehículo oficial. Apareció en la plaza como quien llega a comprar comida, con botas gastadas, un poncho medio destemplado y una mirada que no parecía buscar aplausos. Sus manos tenían la piel curtida de quien ha trabajado mucho bajo sol y lluvia. No llevaba insignias ni papeles que lo avalaran. Algunos lo confundieron con un campesino que venía de otro pueblo. Otros, más suspicaces, pensaron que era un charlatán. Pero había algo en su andar que obligaba a detener la sospecha. Una calma que no era de quien finge entendimiento, sino de quien ha visto más de lo que aparenta. Dicen que los rumores le precedían, que conocía caminos vetustos, nombres olvidados, cantos que suelen cubrir lo que se debe callar. Narciso no habló de inmediato con la alcaldía ni con el ejército. Antes fue a la iglesia. Padre Miguel, hombre de sotana arrugada y paciencia, recibió al forastero con la desconfianza de quien ha visto a muchos pedir milagros. Narciso no pidió nada espiritual ni económico. Pidió sentarse y escuchar. Contó que no era brujo al modo popular ni un curandero que reparte remedios en frascos. Dijo que respetaba la memoria del monte y que, a veces, la memoria reclama su lugar. No ofreció soluciones por contrato. Ofreció presencia y un conocimiento que, para el pueblo, tenía la forma de un puente entre lo profano y lo ancestral. Bajo la penumbra de la iglesia, se habló de pactos. Narciso contó que cuando los primeros pobladores hicieron uso de las laderas, hubo costumbres, pequeños gestos, ofrendas, nombres que se pronunciaban al pasar, que sostenían la relación entre la gente y lo que vive en los cerros. Con el tiempo, explicó, muchos de esos acuerdos se olvidaron. La agricultura cambió. Se talaron cerros para pasto. Se cambiaron caminos. No hubo maldad en ello. Solo el descuido que trae la prisa. Pero el descuido tiene consecuencias. Para algunas presencias, el olvido es falta. Narró sin arrogancia la posibilidad de que ciertos nahuales, al verse ignorados, reaccionen de manera que los humanos califican como hostil. No es una ley, dijo, es una memoria, cosillas que resienten y reclaman, y no afirmó que existiera una receta infalible. Habló de señales, de límites y de cómo algunas comunidades intentaron, a través de pequeños rituales y de vocación comunitaria, volver a encaminar la relación. Mientras tanto, la comunidad seguía en pie de alerta. El doctor Ramírez documentó varios incidentes y, con el horror de quien no sabe decirlo de otra forma, explicó que las personas encontradas con heridas no tenían patrones que indicaran la violencia de animales conocidos. Padre Miguel organizó misas en las que las ofrendas se dejaron fuera, en la entrada de la iglesia, en un gesto compartido entre lo religioso y lo ancestral. El capitán Martínez permitió que Narciso caminara con la patrulla, aunque no le entregó armas ni mando. Los jóvenes David y Andrés se ofrecieron de guía. Conocían los cerros como sus bolsillos, y tenían el desprecio del que ha visto morir a sus animales sin explicación. La noche prevista para la confrontación fue clara y llena de viento. La comunidad se agrupó en la base del cerro. La idea no era atacar por orgullo, sino recuperar algo que, a su entender, había sido reclamado. Los carros se dejaron lejos. Nadie quería atraer a extraños. Narciso marchó adelante con paso firme. Nada en él parecía forzado. A su manera, coordinaría algo que no era exactamente una operación militar ni un ritual religioso. Era un ajuste entre la comunidad y lo que reclama. A medida que subían, la tierra cambió.
Dejó de ser polvo suelto y empezó a llevar la memoria de pisadas antiguas. Las estrellas, limpias, observaban frías. Las bolas de fuego salieron a recibirlos como un batallón de avisos. Se elevaron y se desplegaron a los costados, dibujando círculos en las rocas. El grupo pudo sentir, más que ver, cómo el cerro respiraba distinto. Los perros que acompañaban latían con nervio. David y Andrés se mantuvieron tensos, atentos a los lugares donde el monte parece guardar sorpresas. El primer encuentro ocurrió en un claro donde la tierra parecía haber sido rasgada con herramientas que no pertenecerían al hombre. Allí yacían animales dispuestos en una geometría que hería, cabras y ovejas colocadas en triángulos, cabezas orientadas hacia una colina. El aire olía a cera quemada y a hojas húmidas. El silencio era una cura amarga. Narciso se detuvo, palmeó la tierra con las manos y sintió, palmo a palmo, una historia. Nadie supo qué vio en su rostro, solo que cambió de expresión y que por primera vez pronunció una palabra que los demás reconocieron como nombre antiguo para la cosa que acechaba. No dijo monstruo, murmuró nahual. Entonces el cerro se manifestó con violencia. Entre las rocas se abrió una figura que no era completamente animal ni hombre. No surgió con dramatismo teatral. Emergió como lo hacen las cosas que no recuerdan ya la costumbre humana. Lenta, silenciosa, y con una mirada que atraviesa las capas del resto. Tenía la capacidad de transitar entre formas. Por momentos caminaba como bestia. Por otros, se erguía con miembros que parecían híbridos de pata y mano. Sus gemidos eran ecos dislocados que contenían múltiples timbres. David, que había perdido a 2 cabras en la anterior ola, avanzó con un coraje violento y directo. No pensó en estrategias. Atacó con el machete que siempre llevaba. La pelea que siguió fue más ritual que batalla. David golpeó y el ser respondió con desplazamientos que desatornillaban la estabilidad del aire. En un momento, el monte parecía absorber la fuerza de quienes luchaban y devolverla multiplicada en formas de fuego y de sonido. Fue entonces que, como si la montaña hubiera llamado algo guardado en su garganta, apareció el jaguar. No era un animal doméstico, ni una bestia común. Era un felino de un tamaño que superaba lo usual, con manchas que se confundían en sombras. Sus ojos ardían de una inteligencia que no pertenece al cálculo humano. Donde pisó, la maleza no se movió. Donde rugió, el eco no fue del todo humano. La irrupción del jaguar no fue casualidad. Narciso mismo no pareció sorprendido. Dicen que el felino vino como guardián, no como aliado de violencia gratuita. Sentó su cuerpo entre el nahual y la gente, y miró a ambos como quien impone el registro de la ley antigua. El nahual, que hasta entonces había demostrado cambios y recursos, retrocedió con un siseo que parecía contener un rencor milenario. La batalla que se abrió entre el jaguar y la criatura fue feroz en su precisión, no en su grotesco. El jaguar atacó con golpes de zarpas que buscaban inmovilizar. El nahual replicó con saltos, con arrebatos que parecían intentar arrastrar al felino a las sombras. Cada choque produjo chispas de energía como cuando 2 piedras se frotan. Las bolas de fuego, que habían surcado la ladera hasta entonces, comenzaron a desaparecer una por una, como si un telón se bajara sobre ellas. Narciso no esperó para intervenir. No tomó bauprés ni antorchas. Tenía una herramienta sencilla, un cuchillo largo de hoja oscura envuelto en cuero. No se lanzó con furia, sino con un método que mezclaba precisión y calma. Mientras el jaguar mantenía al nahual ocupado, Narciso se acercó al ser. En el forcejeo, la criatura perdió parte de su compostura humana. Su forma osciló entre lo que había sido perro y lo que no era. Al tocarla, Narciso pareció recitar palabras en voz baja. No una oración religiosa convencional, sino términos que al oído sonaban como nombres de tiempo y de lugar. No había espectáculo. Parecía un ajuste doloroso, la recuperación de un lugar en la red de lo que vive.
En un instante que pareció suspendido, el nahual cayó. La caída no fue grotesca. No hubo desmembramientos espectaculares, nada que sirviera a la imaginación sangrienta. Lo que sí hubo fue un acto contundente. Narciso, con movimientos limpios y decididos, separó algo del cuerpo de la criatura. Lo que extrajo fue la cabeza, o lo que funcionaba como tal, un símbolo de identidad que los hombres, limitados por su fisiología, interpretan como prueba. No describiré el detalle sangriento de cómo lo hizo, porque el valor de ese gesto no radica en la violencia, sino en el cierre que implicó. Lo importante fue lo que siguió. Narciso alzó la pieza y habló, en voz que la gente escucharía luego como testimonio, que aquello era una evidencia de que había habido presencia, y que la presencia ahora estaba neutralizada. El jaguar, tras la caída del nahual, dejó escapar un rugido que reventó como un aviso. No atacó a los hombres, ni se quedó con rencor. Miró a Narciso, le rozó la pierna, y sin más, se internó en la oscuridad, como quien vuelve a su lugar sagrado. La criatura, por su parte, ya no se presentaba con la misma fuerza. Algunas piezas del cerro parecieron recuperar su ritmo. La columna de bolas de fuego que había coronado la ladera menguó hasta apagarse. La comunidad, que había subido con miedo, descendió con una mezcla de alivio y cautela. No estaban celebrando una victoria total. Reconocían que algo crítico se había resuelto por ahora, pero que la memoria del monte no se contenta con un acto aislado. De regreso al pueblo, Narciso cargaba la prueba con una compostura que no buscaba ni honra ni reconocimiento. Don Tomás, doña Lucía, Padre Miguel y el capitán Martínez se reunieron para recibir lo que parecía confirmar lo que temían. Había una pieza, tangible y extraña, que mostraba el paso de lo inexplicable. El doctor Ramírez, con la postura de quien documenta, tomó fotografías y anotó observaciones. No hubo espectáculo público. El pueblo necesitaba, más que gritos, la certeza de que algo había terminado, o por lo menos que había cambiado su curso. Se hizo un entierro ritual no religioso en el sentido litúrgico, sino como un acuerdo entre lo humano y lo que la gente entiende por memoria. Narciso propuso que se depositara la cabeza en un lugar que no fuera olvidado, un sitio donde la comunidad pudiera visitar y, si sentía necesario, dejar ofrendas. No lo hizo para alimentar miedo, sino para construir vigilancia. Doña Lucía y don Tomás cavaron con sus manos y colocaron la pieza en la tierra, cubriéndola con respeto. Padre Miguel pronunció palabras que no pretendían explicar, sino acompañar el gesto. No una bendición que anulara lo ocurrido, sino una invitación a recordar. La gente dejó allí pequeñas cosas: una vela, una fotografía de los animales perdidos, una manta vieja. No era una ceremonia de triunfo, era un pacto de memoria. La tranquilidad que siguió no fue la de antes. Los perros volvieron a ladrar, pero con un timbre distinto, como quien vuelve a hablar después de una pérdida. Las cabras se pastorearon con más cuidado. La bolita de fuego no regresó con la insistencia de semanas anteriores, aunque en noches de luna algunos afirmaron ver, en la lejanía, un reflejo que antes no existía. Narciso se quedó escasos días más, enseñando a la gente a caminar respetuosamente por los bordes del cerro, a pronunciar nombres antiguos sin burlas, a no llenar la tierra de sobrantes que podrían ofender. No llegó pidiendo un pago, sino generando un protocolo pequeño. El recordatorio de que la convivencia con lo que habita exige atención. Cuando la paz relativa se instaló, Narciso empacó como quien termina un ciclo. Bajo la lluvia, se marchó sin dar demasiadas explicaciones. En la plaza se quedaron preguntas adheridas a la piel. ¿Fue suficiente? ¿Volvería? ¿Qué pasó con aquellos que se negaron a reconocer la memoria y siguieron sembrando a su manera? Las contestaciones fueron dispersas. Padre Miguel aseguró que la comunidad había hecho un gesto de reconciliación. El capitán Martínez guardó silencio y volvió a su despacho. El doctor Ramírez documentó:
y los hermanos David y Andrés llevaron marcas en el cuerpo que no eran heridas, sino tatuajes de una prueba que les había tocado vivir. Meses más tarde, la cabeza enterrada produjo un efecto curioso. Aumentó el cuidado. No porque la gente creyera en encantamientos, sino porque subió la vigilancia, y con ello, la responsabilidad. Las historias que habían sido ocultadas empezaron a salir a la plaza de manera distinta. Ya no como rumores vergonzosos, sino como avisos. La memoria del cerro siguió ahí. Pero la comunidad aprendió a no disfrazar los incidentes. Don Tomás y doña Lucía organizaron una ronda de noche con vecinos. Padre Miguel enseñó ofrendas simples y la manera de hablarle al monte con respeto. El capitán Martínez incluyó en sus protocolos preguntar por lo ancestral antes de apuntar el dedo. No todo se solucionó. Algunos ranchos seguían perdiendo animales, y hubo noches en que la sombra parecía estirarse con intención. Pero el velo del olvido no fue tan fácil de volver a colocar. Gilberto, desde su pueblo y con su testimonio inicial, supo de la intervención de San Miguel y de la figura de Narciso. La idea de que otros habían callado lo que él vivió, lo alivió y lo inquietó en partes iguales. No porque la presencia que encontró fuera menos real, sino porque la confirmación de que la ocultación era una costumbre regional le pareció peor que cualquier criatura. Que la gente prefiera cerrar los ojos en lugar de compartir lo vivido lo colocaba ante una soledad más profunda. En su pueblo se reorganizaron pequeñas guardias, y la placa corroída que guardaba en su cuarto se volvió un objeto que debía enseñarse con prudencia a quienes llegaran a escuchar. Con el tiempo, San Miguel recuperó su pulso, aunque ya no con la misma despreocupación. Las historias que antes se enterraban salían ahora con una mezcla de cautela y de saber popular. Algunos llamaban a Narciso como quien invoca a un amigo útil. Otros lo recordaban en voz baja y con gratitud sin ostentación. La figura del jaguar circuló en la conversación como una metáfora que cobró carne. Un protector que no conoce la complacencia humana, pero que responde cuando alguien se obra con respeto hacia su territorio. Lo que quedó, más allá de la cabeza enterrada y de la retirada de las bolas de fuego, fue una lección pequeña pero firme. Lo ocultado no muere con el silencio, se transforma, y quien decide no mirar, en realidad cambia la forma en que la vida responde. En los años siguientes surgieron relatos de otros pueblos. Algunos niegan todo, otros aceptan que hubo encuentros. La región aprendió a convivir con el misterio, no dominándolo ni ridiculizándolo, sino escuchando con seriedad. No pretendo cerrar todas las preguntas. Hay bellos huecos en la memoria que merecen prudencia. No todo lo que allí yace necesita ser explicado, y no todo lo explicado merece ser olvidado. Si hay una enseñanza que se desprende de estas noches de perros transformados, de cabezas entregadas como prueba, y de jaguares que regresan al monte, es que nuestra relación con lo que nos rodea debe incluir reverencia y escucha. No por superstición, sino por sentido común. Hoy, si alguien pregunta a los vecinos de San Miguel del Monte, te dirán con voz contenida que la comunidad cambió su forma de hablar del monte. Ya no es un lugar que se atraviesa con desprecio. Es algo a lo que se le cede paso, y se pronuncian nombres cuando toca. La sensación de haber descubierto lo que otros quisieron ocultar sigue rondando en la memoria colectiva. Encuentros escalofriantes con nahuales que fueron ocultados, pero que ahora, por la constancia de testigos y por la voluntad de ciertas personas de no callar, salen a la luz. Si decides creer o no en lo contado, depende de ti. Yo solo puedo ofrecer relatos y nombres. David y Andrés, don Tomás, doña Lucía, padre Miguel, el doctor Ramírez, el capitán Martínez y ese hombre llamado Narciso, cuya despedida fue tan sencilla como su llegada. Lo que te pido es una mínima cautela antes de juzgar. Aquellas tierras guardan historias que no se resuelven con la lógica inmediata. Y si alguna vez pasas por un camino de terracería que cruza un cerro,
respeta la quietud y escucha, no porque te garantice seguridad, sino porque la atención y el respeto han demostrado ser las mejores herramientas para no agravar lo que los demás han preferido ocultar. Descubre encuentros escalofriantes con nahuales que fueron ocultados, no como un titular sensacionalista, sino como una invitación a mirar lo que se escondió detrás del silencio. Si quieres seguir escuchando relatos que rescatan memorias que fueron silenciadas, activa las notificaciones y explora la playlist con otras historias similares. Y recuerda, no todos los perros son perros, y no todas las noches se dejan domar con palabras fáciles.